Hola a todos, bienvenidos a mi clase. En la clase de hoy vamos a continuar con el tema de los complementos verbales. Y en la clase de hoy vamos a ver el último complemento verbal one. Y significa tarde, La acción ocurrió tarde. Vamos a ver. Ten cuidado antes de empezar. Muchos alumnos mezclan los dos caracteres. Tenemos one. One es el tercer tono, significa tarde o en la noche. Y tenemos one. One es algo como terminar o completo. Ahora vamos a ver one. One indica que la acción ocurrió más tarde de lo esperado o lo normal. Entonces, igual como cualquier complemento verbal, ponemos one después de verbo. Y ten cuidado, no es un complemento verbal común. Y normalmente usamos con来, entonces tenemos来晚, venir tarde literalmente. Y también tenemos 起晚，起晚 es levantarse tarde. Básicamente solamente usamos one con estos dos, aunque también hay otras combinaciones, pero no es muy común. Y normalmente usamos 迟到 para expresar llegar tarde. Bueno, vamos a ver los ejemplos. Primero tenemos 来晚. Aquí es el ejemplo de tu libro. 小雪今天来晚了. Entonces, 小雪 es la persona y vino tarde hoy, o en español normalmente decimos llegó tarde. Aquí, 来晚呢 indica la acción de venir ocurrió más tarde de lo esperado. Otro ejemplo, forma negativa. En este caso usamos 没. 小雪没来晚. Entonces, 小雪 no vino o no llegó tarde. Aquí usamos 没 para indicar que la acción de venir no fue tardía. Entonces, 小雪 en este caso vino a tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso es una pregunta. 小雪来晚了没有? Entonces, 小雪 vino tarde o no. Es una pregunta. Queremos saber si la acción de venir ocurrió tarde. Bueno, ahora tenemos otro uso de one como complemento verbal. Aquí tenemos 起晚. Entonces, es levantarse tarde. Por ejemplo, 我今天起晚了，所以迟到了. Es como hoy me levanté tarde, por eso llegué tarde. 我今天起晚了. Bueno, ahora tenemos información adicional. Aquí yo he encontrado un ejemplo de one, pero con 买. Entonces es 买晚. Y 买晚 significa comprar tarde. Debería comprar más antes. Entonces, en este caso usamos 买晚, comprar tarde. Y aquí estos caracteres que está diciendo algo como después de usarla, las aplicaciones o la aplicación para empezar a aprender inglés, que me di cuenta que yo compré demasiado tarde. Entonces yo debería comprar estas aplicaciones más antes para aprender inglés, algo así. Bueno, ya está la clase de hoy. Si tienes cualquier duda, puedes dejarlas en el comentario y voy a responder pronto. Gracias, hasta luego.